Álvaro, el libro La aniquilación de la naturaleza, escrito por Gerardo Ceballos, Anne Ehrlich y Paul Ehrlich, documenta el proceso de extinción de aves, de mamíferos y alerta que la mano del hombre sigue aniquilando a las especies con las que cohabitamos en este planeta. ¿Qué nombre del libro? La aniquilación de la naturaleza. Pues, ¿cómo no? Efectivamente, porque en el libro se destaca lo siguiente. La naturaleza ha sido profundamente afectada por la explosión de la población humana, pero también por el consumismo masivo y de manera igualmente apremiante por la negligencia de empresas y gobiernos y por la apatía del público general. La destrucción de ecosistemas y la desaparición de especies podría llevar a las siguientes generaciones a vivir en un planeta con una biodiversidad reducida en grados alarmantes. De alguna manera ya lo está, Alejandro. Así es. Bueno, en la presentación de este que estamos viendo, este libro ahí en su pantalla, dice en este volumen, en este libro, con un lenguaje accesible y fotografías de primer nivel, se advierten las limitaciones del trabajo de activistas y autoridades y la urgencia de proteger a las aves y mamíferos más vulnerables del mundo. Un llamado a la acción y al compromiso de todos los sectores para evitar el peor de los escenarios, la sexta extinción masiva de especies animales. Y hemos invitado aquí a conversar a Gerardo Ceballos, uno de los autores de este libro, y le damos la bienvenida y le agradecemos que esté esta noche aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Pues sí, parece de pronto maravilloso desde el título, el libro, La aniquilación de la naturaleza. Maravilloso en lo que resume, pero terriblemente terrible desde el punto de vista de la advertencia de lo que estamos haciendo hoy, de lo que hemos hecho, y si no hay una asunción de conciencia de manera contundente, sobre todo en la sociedad, pues va a seguir ocurriendo, Gerardo. ¿Cuál es el objetivo del libro? Además de documentar, alertar. Bueno, primero, muchas gracias. Primero, muchas gracias por estar con ustedes. Perdón de que el internet no está muy bien, pero estoy en un lugar remoto, en una zona muy aislada de México, y por eso el internet no es muy bueno. Pero bueno, básicamente decirles que la idea de este libro es alertar al público en general, a la iniciativa privada y a los gobiernos, y en especial al gobierno de México, del enorme problema de la extinción de especies. El libro trata de lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 siglos, pero con mucho más énfasis en lo que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años, y básicamente destaca 3 cosas. La primera es que las tasas de extinción actuales son las más altas en los últimos 65 millones de años. La segunda es que estamos perdiendo a todas estas especies de plantas y animales, y estas especies de plantas y animales son fundamentales para que podamos mantener la calidad de vida en la Tierra. Y esto se debe a que las plantas y animales silvestres son la base de lo que llamamos los servicios ambientales, y los servicios ambientales son la base de que haya vida en la Tierra en general y que haya vida humana en la Tierra en particular. El libro menciona que el problema de la extinción de especies es probablemente el problema más fundamental, el reto más grave que estamos actualmente enfrentando la humanidad, junto con el cambio climático. De seguir las tasas de extinción actuales, ¿sí? Podríamos enfrentar un colapso de la civilización, porque el agua potable que tenemos nosotros y todos los animales y plantas del planeta, la combinación de los gases de la atmósfera correcta para que haya vida, la polinización de todos nuestros cultivos, el 70% de los cultivos que usamos los humanos son polinizados
por animales silvestres. Todo esto en su conjunto lo que está haciendo es que si no logramos parar esta extinción de especies, es posible que haya un colapso de la civilización. Así de grande es este problema. Ustedes hablan en el libro de una quinta, sexta extinción masiva de especies animales. ¿Por qué la sexta, Gerardo? En realidad, mira, una aportación. Con mi grupo de trabajo y la Universidad de Stanford establecimos en el 2015 que habíamos entrado a la sexta extinción masiva. En el transcurso del origen de la vida en la Tierra hasta la actualidad, en los últimos 600 millones de años ha habido 5 extinciones masivas, que son eventos catastróficos en los cuales en periodos de tiempo muy cortos, miles o cientos de miles de años, se perdieron entre 70% más de todas las plantas y animales que habían en el planeta Tierra, ¿sí? Es decir, son estos eventos que han marcado de una manera muy dramática la vida en la Tierra. El último fue la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, hace 65 millones de años. Lo que logramos establecer con nuestros colegas de Stanford es que las tasas de extinción actuales, provocadas por el hombre, son de tal magnitud que estamos llegando, ya hemos entrado a la sexta extinción masiva. Y esto se ve claramente porque los animales, por ejemplo, los vertebrados que perdimos en los últimos 100 años, se deberían haber perdido entre 10,000 y 30,000 años en tiempos normales. Esto de por sí mismo y es muy trágico, pero por otro lado, no solamente es el problema de perder las especies, sino las consecuencias que tiene para la vida en la Tierra y las consecuencias que tiene para los humanos, ¿sí? El libro se publicó primero en inglés y tuvo mucho éxito. Logramos que se publicara ahora en español, porque es muy importante que entendamos que la masa que el grueso de la población hispanoparlante también tenga acceso a esta información. Déjenme decirles que, y lo digo con toda la responsabilidad que como científico uno debe tener, pero también con toda la ética de decir las cosas con la gravedad que sí son, que lo que ocurra en los próximos 15 o 20 años en la Tierra va a determinar a las especies de plantas y animales que sobrevivan, pero también va a determinar en gran manera la posibilidad de que podamos mantener las condiciones de vida, las condiciones en el planeta que han permitido que tengamos la sociedad como la conocemos en este momento. Si seguimos perdiendo plantas y animales silvestres, es muy posible que haya un colapso asociado al cambio climático y estas cosas, y un colapso de la civilización con condiciones muy, muy difíciles de imaginar, pero además en muy pocos años, 20, 25 años. Es decir, a mí me alarma mucho que, dada la magnitud del problema, no se hable a nivel internacional de lo que deberíamos estar haciendo para evitar la extinción de las especies, para estar evitando el cambio climático. La gente como yo, que somos especialistas en estos temas, vemos los escenarios verdaderamente apocalípticos y no tenemos los mecanismos para transmitir a la sociedad, a los gobiernos, a la iniciativa privada, la gravedad y la magnitud del problema. Eso por un lado, pero por otro lado, quiero decirles que lo importante en el libro es que todavía hay tiempo para poder revertir esta situación. La ventana de oportunidad es pequeña, 15 años, 20 años, pero todavía tenemos la posibilidad de poder salvar a la mayor parte de las plantas y animales del planeta, a los ecosistemas y precisamente a esta maquinaria que nos permite tener la calidad de vida que tenemos. Si nos fijamos en la parte de atrás, la extinción de especies es como este muro que tengo atrás, que está hecho de ladrillos. Si yo quito un ladrillo, el muro no se colapsa, pero empieza a funcionar menos bien. Si yo empiezo a quitar muchos ladrillos, eventualmente voy a quitar uno y se va a colapsar. El COVID, esta enfermedad esta pandemia tan terrible que ha causado tantos sufrimiento y tantos problemas en el planeta, tiene sus orígenes en la extinción de especies.
en la explotación de las plantas en la explotación de los animales silvestres, primero destruyendo su hábitat y segundo en los mercados internacionales, sobre todo del sureste de Asia, en donde el tráfico ilegal y legal, los dos, es gigantesco. Justamente, Gerardo Ceballos, científico de la UNAM, quería yo preguntarle si justamente esta pandemia puede lograr que haya sensibilidad, que se voltea a ver por parte no solamente de los gobiernos, sino del sector privado, la gravedad del problema. Puede sonar efectivamente apocalíptico, pero tal como usted lo expone, pues es así, no hay atenuantes. ¿Ve usted que esto pueda ayudar, esta pandemia pueda sensibilizar, pueda visibilizar la magnitud del problema en el sector privado y en los gobiernos? En particular, pienso en el caso de México. Pues mira, yo creo que a nivel internacional existen, me da un poco de esperanza, que estamos viendo que hay grandes corrientes a nivel de iniciativa privada, de algunos gobiernos, de organismos internacionales, de ver que la magnitud del problema, Biden ha expuesto que para los 2050 la mayor parte de la energía de Estados Unidos va a ser verde, y yo me imagino que le van a poder acelerar y antes de 2050 podrán hacer esta transición, Alemania, etcétera. En el caso de México, estamos viviendo una situación complicada, porque el país, en lugar de apostarle a las energías limpias, le está apostando al petróleo y al carbón. Y esto obviamente no es correcto para México ni para el planeta. Pero a mí me parece que es una cuestión meramente temporal, en el sentido de que los cambios y las presiones van a ser tan grandes que van a forzar al mercado a dirigirnos hacia conductas y hacia decisiones políticas mucho más acertadas con relación al medio ambiente. Me parece, por otro lado, el COVID, aparte de demostrarnos lo complicado que es y lo intrincado que tenemos la estabilidad de las sociedades humanas con la conservación del medio ambiente, también ha demostrado que, por ejemplo, la importancia y la relevancia de la ciencia y la tecnología. Tenemos ahora, por ejemplo, una serie de vacunas en un año, lo que hubiera sido impensable hace solamente 15 años. Es decir, tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos el Internet que nos permite tener información inmediata en todo el planeta, tenemos una cantidad de científicos sin precedentes, tenemos más científicos en este momento que casi podría decir yo que todos los científicos que han existido en la historia de la humanidad. Y el mercado en sí, el mercado que ha hecho tanto daño, el mercado está empujando a que haya grandes inversiones en estos temas de medio ambiente. Es decir, el reto es muy grande. Yo te podría decir que, por ejemplo, hay 2,000 millones de personas que no tienen agua potable. Hay 2,000 millones de personas que no comen todos los días. Hay 150 millones de refugiados ambientales cada año. Es decir, el problema ambiental ya le llegó a una gran parte de la población. Estamos viendo que el río Tula se desbordó, que se está quemando California, una serie de problemas muy graves. A mí me parece que estas llamadas de atención nos están haciendo reaccionar en el sentido correcto. No sé si lo vamos a lograr hacer con la celeridad que se requiere, pero soy optimista en pensar que toda esta información, por ejemplo, y les agradezco mucho la oportunidad de presentar aquí y hablar de este libro, porque básicamente el libro es un llamado a esto, es un esfuerzo de nosotros que somos científicos, que no tenemos muchas veces la capacidad de expresar correctamente a grandes sectores de la sociedad los conceptos que conocemos, pero el que haya interés, por ejemplo, como periodistas en este tema me permite pensar y me da mucha esperanza, sí.
Yo en México doy tal vez unas 100 entrevistas al año o un poco más del tema ambiental y soy uno de muchos. Es decir, yo creo que está empezando a empujar hacia el lugar adecuado. En la aniquilación de la naturaleza, el título es muy difícil, es un título muy rudo. Cuando lo discutimos, que se publicó en inglés, el editor, uno de los editores de Johns Hopkins Press, nos decía que era muy rudo y que íbamos a ahuyentar a los lectores. Tal vez tuvo razón, pero por otro lado, ya se estableció que básicamente es una aniquilación. Hace 30 o 50 años los animales que estaban perdiendo eran muy selectos, ¿no? Los grandes animales, los elefantes o los rinocerontes. Actualmente están en peligro de extinción animales desde ratones y murciélagos y musarañas hasta ballenas, hasta elefantes, etcétera. Es decir, es una aniquilación en el sentido de que estamos arrasando con todo, ¿no? Claro. Gerardo Ceballos, pues era de nuestro interés invitarlo para hablar de este libro, de verdad, con mucho interés, porque nada más las últimas semanas lo que se ha vivido en México y se ha vivido pues en el continente, ahí están los huracanes pegándole hasta Nueva York, arriba, cada vez los incendios en toda la costa oeste, lo que ha estado pasando, pues son llamadas de atención. Esperemos que esto les sirva a los gobiernos para implementar políticas públicas que le sirvan a la naturaleza. Ojalá, de verdad, que esto sea un gran llamado de atención y que el libro contribuya, por supuesto, a hacer esta conciencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco mucho el tiempo y su atención, muy amables. Gracias, Gerardo. Muy buenas, Hasta luego. buenas tardes, buenas noches.